Seguramente conoces a Van Gogh, el genio atormentado que murió pobre y sin vender un solo cuadro. Pero si te dijera que todo lo que crees sobre él no es como lo piensas, en este video vamos a desmitificar su muerte, hablar de su supuesta locura, qué pasó con su oreja y lo más importante, su muerte. ¿Realmente se disparó o alguien más lo hizo? Van Gogh en parte es un invento de un japonés. ¿Cómo así? En 1987 su cuadro Los girasoles se vendió por $39.9 millones a un empresario japonés, Yasuo Goto. ¿Y por qué es tan importante? Pues todo esto fue una estrategia de marketing. Los cuadros de Van Gogh no valían casi nada antes de esto y este grupo de japoneses dijo, bueno, vamos a vender estos cuadros por tanto y así vamos a subir su valor y vamos a vender más y pues estrategia de marketing. Sí, la fama de Van Gogh realmente recién explotó en los años 80 y estos famosísimos girasoles, de hecho hay 10 parecidísimos, varían en distintas cosas pequeñitas y los pintó netamente como algo decorativo para la Casa Amarilla, de la que vamos a hablar más adelante, donde pasaron cositas. Van Gogh muriendo siendo prácticamente un desconocido, visto como el loquito del pueblo, pero ¿realmente lo estaba? La verdadera promotora de su arte fue Johanna Van Gogh, la esposa de Theo Van Gogh. A ver, ¿cómo es esto? Ustedes saben que el hermano de Vincent Van Gogh le enviaba dinero y lo apoyaba un montón en su arte, pero cuando Van Gogh, Vincent, fallece, su hermano, claro, hereda toda su obra, pero él fallece 6 meses después. Entonces quien hereda todo es su esposa y es la que se encarga de traducir cartas, promocionar su arte y todo para poder hacer más dinero, me imagino. Años después, su hijo Vincent William Van Gogh consolidó el legado fundando en 1960 la Fundación Van Gogh y en 1976 creando el Museo Van Gogh en Ámsterdam, con 200 pinturas y 400 dibujos. Un montón. Se dice que Van Gogh pintó 900 cuadros. Es un montón. ¿Pero por qué es un montón? Porque él en realidad empezó a pintar a los 27 años y falleció a los 37. O sea, solo tuvo 10 años para pintar 900 cuadros. Lo que significa que tendría que haber hecho 90 cuadros al año, o sea, un aproximado de un cuadro cada 2 días. Además de escribir un montón de cartas y beberse toda la absenta que había. No lo sé, Rick, parece falso. Lo que sí podemos afirmar es que su estilo cambia radicalmente en 1886. Antes de este año, sus cuadros se veían influenciados por un estilo barroco holandés y el realismo de Millet. Lo que sí es que le criticaban mucho estos cuadros, sus amigos les decían que estaba feo, que estaba mal hecho, estaba mal dibujado, y la verdad es que sí, su perspectiva y su dibujo anatómico no era el mejor. Lo que sí podemos ver es que desde ya se notan esas pinceladas que tanto nos gustan al estilo Van Gogh. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en el 86 que hizo que dejara esos tonos tan oscuros y deprimentes y que pasara a usar estos amarillos y azules tan vibrantes? Ustedes saben que Van Gogh pues no tenía ni un sol y que su hermano lo mantenía, entonces en ese año le dijo pues me voy a vivir contigo, y su hermano le dijo ya. Llegó a París y aquí su hermano le presentó el impresionismo. Theo era galerista, entonces conocía artistas, tenía contactos y aprovechó y se hizo amigo de Toulouse-Lautrec, Bernard, Cézanne, entre otros. Además de ser sus amigos, aprendía muchísimo de ellos. También se obsesionó con los grabados japoneses y a todos los artistas de la época les gustaba este estilo e influenciaba en sus dibujos y en sus colores. Lo que dijo Van Gogh al respecto de estos fue: son capaces de hacer una figura con solo unos pocos trazos seguros, que hace que parezca tan fácil como abrocharse el chaleco. Muchas personas dicen que también empezó a usar el amarillo y el azul pues porque estaba loco, porque estaba deprimido y el amarillo es vibrante, que porque veía mucha absenta y yo qué sé, pero tal vez todas esas cosas influenciaban, pero creo que la influencia artística es la más importante y la que más peso tiene. Vendió solo un cuadro. Mentira. Bueno, tampoco vendió muchos, esa es la verdad. Pero su hermano era galerista, entonces era casi imposible que no vendiera cuadros. O sea, es raro, ¿no?
También participó de algunas exposiciones, no fueron muchas, pero logró participar. Se le conocen al menos 3 cuadros vendidos y además este cuadro de patatas que hizo, su hermano mandó a hacer litografías y lograron vender algunas a un precio muy accesible. El misterio de su oreja. ¿Qué pasó realmente? Bueno, para saberlo primero tenemos que entrar en contexto. Van Gogh tenía la idea de crear un taller para artistas en la Casa Amarilla, un lugar donde los pintores pudieran venir, vivir y pintar juntos. Me parece un lugar maravilloso. Entonces él invitó a muchos, pero Van Gogh sí tenía un carácter fuerte y nadie quería ir. Era amigo de Paul Gauguin y le pidió que viniera, bueno, le pidió a su hermano Theo que le dijera que viniera, pero Paul no quería. Le dijo, tengo deudas, y Theo le dijo, yo te las pago, pero por favor ven con mi hermano a la Casa Amarilla. Al final Gauguin fue. ¿Y qué pasó? Pues todo muy bonito, ¿no? Jiji, jaja. Hicieron cuadros lindos, pintaron juntos, pero la convivencia nunca es fácil, menos me imagino entre estos dos personajes. Y después de 2 meses, Van Gogh se entera que su hermano se va a casar y ese mismo día Paul Gauguin le dice que se va a ir de la casa porque ya no aguanta más. Esa noche probablemente bebieron mucho como siempre. Se pelearon intensamente y Gauguin cuenta que Van Gogh lo perseguía con una navaja, amenazándole, gritándole y terminó cortándose la oreja. Van Gogh le lleva la oreja a una prostituta, pues él paraba en prostíbulos porque tenía este mal vivir. Pero se la lleva en una cajita y la chica Rachel se queda como... Ese es un detallito extra nada más. Lo más probable es que a Van Gogh le haya dado un brote psicótico. Lo que sucede al día siguiente es que Van Gogh no se acuerda de nada, se despierta ensangrentado, llega la policía, dicen que parecía que estaba ya prácticamente muerto de la cantidad de sangre que había. No sé si exageran porque es una oreja. Y bueno, la cuestión acá es, ¿se cortó toda la oreja o se cortó un pedacito? ¿Cómo fue realmente la situación? Paul Signac, su amigo, y Johanna Van Gogh dicen que pues lo fueron a visitar y lo veían y que realmente había sido solo un pedacito y que él estaba bien. Además, un dibujo de Van Gogh que lo muestra con un pedacito de su oreja todavía. Y la razón por la que dicen que fue toda la oreja es porque 40 años más tarde entrevistaron al médico que lo atendió, Félix Rey, que hizo unos dibujos que decía que había sido toda la oreja, pero claro, esto fue 40 años después, entonces la validez es como cuestionable. ¿Y por qué la oreja? O sea, ¿qué pasó? ¿Cómo se le ocurrió eso? Pues hay diversas teorías. Una es que él era muy cristiano, que eso es verdad, estudió teología. Dicen que se inspiró en la historia bíblica de cuando Judas traiciona a Jesús con un beso, hay todo este revuelto y Pedro, histérico de casualidad o no sé cómo, le corta la oreja a un soldado. Otra de las razones por las que podría haber hecho eso es porque estaba influenciado por la tauromaquia. En Arles ya se realizaban corridas de toros y cortarle la oreja a un toro era un símbolo de trofeo, como qué chévere soy, pero en realidad no. Bueno, y Van Gogh, nuestro queridísimo Van Gogh, ¿estaba loco o no estaba loco? Tenía problemas, eso es seguro. Primero, una crisis de identidad, porque al igual que Dalí, le pusieron el mismo nombre, Vincent, que su hermano fallecido. Además, tenía periodos de euforia y periodos depresivos, lo que sugiere que probablemente haya sido o bipolar o depresivo. Esto se ha confirmado y sufría de epilepsia, una enfermedad hereditaria. De hecho, su hermano también lo llega a sufrir en los últimos años. Le dan medicación para esto. Y además bebía absenta y se intoxicaba como si no hubiera un mañana, así que imagínense todas esas cosas mezcladas, o sea, alcohol, enfermedades, delirios, no, por eso era como era. Y en realidad él no estuvo en un manicomio así tan feo, estaba como en un sitio que podría ser como un retiro espiritual, un lugar bonito, un sanatorio, en el que cobraban bastante y lo atendían muy bien. Cuando llegó le escribió a su hermano, he encontrado mi lugar. Y pues obviamente si te hacen la comida, te bañan, tienes un lugar para pintar y te pagan todo. Igual al tiempo se cansó y le dijo, porfa, dile a alguno de mis amigos, a Pizarro o Ben, que me quiero ir a vivir con ellos, págales a ellos para que me mantengan. Básicamente le decía eso.
Y de hecho Theo como que sí, preguntaba a los amigos, pero los amigos nada que ver. Después de esas peleas, de esos traumas, no, dijeron no queremos nada con Vincent, no. Suicidio o asesinato. Dicen que su última pintura en realidad fue un sotobosque lleno de vida, alegría, colores. ¿Quién pinta esto antes de suicidarse? El mito del suicidio empieza en 1934 cuando Irving Stone escribe Anhelo de vivir y afirma que Van Gogh se disparó en el pecho. Pero los hechos son los siguientes. Van Gogh murió en 1890 en un pueblo cerca a París. El 27 de julio por la mañana salió del hostal donde se estaba hospedando, Dubox, con todo su set de pintura, su caballete, su paleta, sus pinceles, todo. Y regresó por la noche con una bala en el estómago. Murió realmente por infección y complicaciones cardiovasculares, no por el disparo. Y la más importante creería yo, según los médicos forenses, el disparo tuvo que haberse producido lejos del alcance de Vincent. Había hecho una compra de suplementos de artes unos días antes, o sea, le había pedido a su hermano Theo dinero para comprar suplementos. ¿Quién hace eso antes de matarse? Sobre todo porque Vincent se preocupaba un montón por todo el dinero que gastaba Theo en él. O sea, como que no tiene lógica eso. No creía en el suicidio, lo consideraba inmoral. Decía que era algo terrible y un acto de cobardía. Y esto lo dejó claro en varias cartas. Un crimen contra la belleza de la vida, la nobleza del arte y el ejemplo de Cristo. Era cristiano, o sea, realmente no creía en esto. También dijo, no creo ser un hombre que tenga ese tipo de inclinaciones. A Theo le escribió, en lo referente a esfumarnos o desaparecer, no deberíamos hacerlo nunca, ni tú ni yo, como tampoco suicidarnos. Sí, es verdad que o era bipolar o era depresivo, entonces sí, podría haber pasado. Pero hay otra teoría que también dice que fue un accidente. En 1930, el historiador John Ribald fue al pueblo y descubrió que creían que dos jóvenes le habían disparado. Y estos chicos eran de plata, entonces todo el pueblo se quedó calladito. Estos chicos tenían 16 años, por ahí eran René y su hermano Gastón, y René siempre salía con su pistola a matar animales, gatos, ardillas, lo que sea, mataba. Y su hermano Gastón era amigo de Vincent, hablaban de arte y así, pero al mismo tiempo eran unos chicos pesaditos que lo molestaban, le ponían ají en sus pinceles, sal en el café, pues les jugaban cosas porque recuerden que Van Gogh sí se veía como un loquito del pueblo. En realidad lo más probable es que le hayan disparado por casualidad. Van Gogh, por protegerlos, no dijo nada. Cuando la policía lo entrevistó, dijo, yo me he disparado, no acusen a nadie. Una cosa extraña para decir. Además que esos 3 días después del disparo él estaba muy optimista, decía, pues yo creo que voy a vivir, yo creo que voy a vivir. Y él escribió tantas cartas, yo creo que hubiera dejado una nota de suicidio. Pero bueno, ¿tú qué crees? ¿Realmente se disparó o está encubriendo a alguien? A pesar de que durante su vida no fue el famoso pintor como es ahora, nos dejó obras súper lindas cargadas de alegría, emociones. Las ves y transmiten un montón. A mí me encantan, me encantan. Y los dejo con algo que él dijo. Lo que sería la vida si no tuviéramos el valor de intentar algo nuevo. Gracias por llegar hasta el final de este video. Si te gustó, dale like, compártelo con tus amigos y con gente que le guste el arte. Suscríbete si te está gustando este contenido, que va a venir más. Y comenta, déjame saber lo que piensas de Van Gogh y del arte, de mi video, de todo. Hasta la próxima.